¿De dónde la sacaste? Es el reloj de bolsillo de John Hancock. Eso sí que es una sorpresa. Sin duda alguna. Esta sería la mayor compra en la historia del precio de la historia. Acabo de ver a mi papá en el cielo y me dijo... Muchacho, no te deshagas de ella por menos de 9,000. Bienvenidos amigos. En el video de hoy estaremos observando casos de joyas adquiridas en los Pawn Stars. Comenzamos. La moneda romana de Calígula. Era un día cualquiera en la tienda y Rick estaba revisando algunas piezas cuando un cliente entró con una pequeña caja de madera que parecía haber visto mejores días. Con un aire de misterio, abrió la caja y reveló una moneda de oro del emperador romano Calígula. La moneda brillaba con un resplandor que atraía la atención de todos en la tienda. Rick, siempre atento a las oportunidades, se acercó con curiosidad. El cliente, un apasionado de la historia, explicó que había estado coleccionando monedas durante años y que esta en particular fue adquirida en una subasta en Roma. La historia detrás de la moneda era fascinante. Calígula, conocido por su extravagancia y locura, fue uno de los emperadores más controvertidos de la historia romana. La moneda, que representaba su imagen, era un testimonio de un tiempo en que el poder y la locura estaban entrelazados. Rick examinó la moneda con cuidado. La calidad del oro y los detalles de la acuñación eran impresionantes. Sin embargo, en el mundo de las antigüedades, la autenticidad es clave. Rick decidió que necesitaba la opinión de un experto en numismática para evaluar la moneda. La espera fue tensa y todos en la tienda sintieron la anticipación. Cuando el experto llegó, se acercó a la moneda con una lupa, buscando signos de falsificación. Finalmente, el experto asintió con aprobación. Es auténtica y tiene un gran valor histórico, dijo. Rick sintió que había encontrado una joya. La moneda podría valer entre $8,000 y $10,000 en el mercado. El cliente, emocionado, pidió $7,500. Rick, siempre el negociador, comenzó su oferta en $5,000. El cliente, sorprendido, respondió que no podía aceptar menos de $6,500. La negociación se convirtió en un juego de estrategia. Rick, consciente de que necesitaba un margen de beneficio, ofreció $6,000. El cliente, aún firme, mencionó que había recibido ofertas más altas. La tensión aumentaba y Rick sabía que debía cerrar el trato. Finalmente, después de un tira y afloja, Rick ofreció $6,500. El cliente, tras una pausa, aceptó. La moneda era suya. Con la moneda de Calígula en su poder, Rick sintió que había adquirido una pieza de historia que podría atraer a coleccionistas y entusiastas por igual. Mientras guardaba la moneda en su oficina, reflexionó sobre cómo cada objeto en su tienda tiene una historia que contar y cómo el pasado sigue vivo a través de estas piezas. La tienda de empeños Gold & Silver se convirtió en un lugar donde la historia y la curiosidad se entrelazaban, y cada transacción era una nueva aventura. Rick sabía que la moneda no solo atraería a coleccionistas de monedas, sino también a aquellos que sienten fascinación por la historia romana. La idea de que una pieza tan significativa podría estar en su tienda lo llenaba de orgullo. Mientras pensaba en la próxima subasta, se imaginaba a sí mismo presentando la moneda a un grupo de entusiastas de la historia, cada uno ansioso por poseer un fragmento del pasado. La emoción de la negociación, la historia detrás de cada objeto y la posibilidad de un gran trato eran lo que hacía que su trabajo fuera tan gratificante. Los bocetos de donde viven los monstruos. En un día lleno de sorpresas, un cliente entró en la tienda con un portafolio que parecía haber sido cuidadosamente conservado. Con un aire de emoción, desplegó los bocetos originales de Donde viven los monstruos de Maurice Sendak sobre el mostrador. Los dibujos, llenos de vida y emoción, capturaban la esencia de la obra maestra que ha encantado a generaciones. Rick, siempre atento a las historias detrás de los objetos, se acercó con curiosidad. El cliente explicó que estos bocetos fueron parte del proceso creativo de Sendak y que han estado en su familia desde que su abuelo trabajó con el autor. En la década de 1960, la historia detrás de la pieza era fascinante. Cada boceto representaba una parte del viaje emocional que Sendak creó para los niños, y la conexión personal con el autor añadía un valor incalculable. Rick sintió que estaba ante una pieza que podría atraer a coleccionistas de arte y amantes de la literatura por igual. Rick examinó los bocetos con atención. Cada trazo revelaba la genialidad de Sendak y su habilidad para capturar la imaginación. Sin embargo, en el mundo del arte, la autenticidad es clave. Rick llamó a un experto en ilustraciones para que evaluara los bocetos. La espera fue tensa
y todos en la tienda sintieron la anticipación. Cuando el experto llegó, examinó los bocetos con atención, buscando signos de falsificación o restauración. Finalmente, el experto asintió con aprobación. «Son auténticos y tienen un gran valor para los coleccionistas», dijo. Rick sintió que había encontrado un verdadero tesoro. Los bocetos podrían valer entre $40,000 y $60,000 en el mercado. El cliente, emocionado, pidió $50,000. Rick, siempre el negociador, comenzó su oferta en $30,000. El vendedor, sorprendido, respondió que no podía aceptar menos de $45,000. La negociación se convirtió en un juego de estrategia. Rick, consciente de que necesitaba un margen de beneficio, ofreció $40,000. El vendedor, aún firme, mencionó que había recibido ofertas más altas. La tensión aumentaba y Rick sabía que debía cerrar el trato. Finalmente, después de un tira y afloja, Rick ofreció $50,000. El vendedor, tras una pausa que parecía eterna, aceptó. Los bocetos eran suyos. Con los bocetos de Donde viven los monstruos en su poder, Rick sintió que había adquirido no solo una obra de arte, sino un pedazo de la infancia de muchos. Mientras guardaba los bocetos en su oficina, reflexionó sobre cómo cada objeto en su tienda tiene una historia que contar, y cómo el legado de Maurice Sendak sigue vivo a través de estas ilustraciones. La tienda de empeños Gold and Silver se convirtió en un lugar donde la literatura y el arte se entrelazaban, y cada transacción era una nueva aventura que celebraba la creatividad y la imaginación. Rick sabía que los bocetos no solo atraerían a coleccionistas de arte, sino también a aquellos que habían crecido leyendo Donde viven los monstruos. La idea de que una pieza tan significativa podría estar en su tienda lo llenaba de orgullo. Mientras pensaba en la próxima subasta, se imaginaba a sí mismo presentando los bocetos a un grupo de entusiastas de la literatura infantil, cada uno ansioso por poseer un fragmento de la historia que había marcado su infancia. Además, Rick consideraba la importancia de la literatura en la formación de la imaginación de los niños. Cada vez que un objeto como este cambiaba de manos, se aseguraba de que su legado continuara. Los bocetos de Sendak no solo eran dibujos, eran un símbolo de la magia de la narración, un recordatorio de cómo las historias pueden transportarnos a mundos lejanos y hacernos sentir emociones profundas. Mientras pensaba en el impacto que tendría en su tienda, Rick se dio cuenta de que su trabajo no solo era comercial, sino también una forma de mantener viva la historia de la literatura infantil. Los bocetos habían sido testigos de innumerables momentos de creatividad, desde las primeras ideas de Sendak hasta la publicación del libro que se convertiría en un clásico. Rick imaginaba a los niños que habían leído la historia, sintiendo la emoción de la aventura y la conexión con los personajes. La idea de que una pieza tan significativa podría estar en su tienda lo llenaba de entusiasmo. Mientras pensaba en la próxima subasta, se imaginaba a sí mismo presentando los bocetos a un grupo de coleccionistas, cada uno ansioso por poseer un fragmento de la historia de la literatura. Rick sabía que los bocetos de Donde viven los monstruos no solo eran objetos de colección, sino también un recordatorio de la importancia de la imaginación en la vida de los niños. La emoción de la negociación, la historia detrás de cada objeto y la posibilidad de un gran trato eran lo que hacía que su trabajo fuera tan gratificante. La tienda de empeños Gold and Silver se convirtió en un lugar donde la literatura y la creatividad se entrelazaban, y cada transacción era una nueva aventura que celebraba el poder de las historias. El libro ilustrado por Picasso. Era un día cualquiera en la tienda de empeños Gold and Silver y el sol brillaba intensamente sobre Las Vegas. Rick Harrison, el astuto propietario, estaba detrás del mostrador, revisando algunas piezas cuando, de repente, la puerta se abrió con un chirrido. Un hombre entró, sosteniendo un libro que parecía tener más historia que la mayoría de los objetos en la tienda. Con un aire de misterio, se acercó al mostrador y con una sonrisa nerviosa, dijo: «Esto es algo que no verás todos los días». El libro, un ejemplar de 1934, estaba ilustrado con 6 grabados originales de Pablo Picasso. La atmósfera en la tienda cambió instantáneamente. Rick, siempre atento a las oportunidades, sintió que algo especial estaba a punto de suceder. El cliente explicó que este libro había estado en su familia durante generaciones. Su abuelo, un apasionado del arte, lo había adquirido en una subasta en París, justo después de la Segunda Guerra Mundial. La historia detrás de la pieza era tan rica como el propio arte que contenía. Mientras el cliente hablaba, Rick no podía apartar la vista del libro.
Cada página parecía contar una historia, y los grabados de Picasso eran un testimonio del genio del artista. Sin embargo, Rick sabía que en el mundo del arte, las falsificaciones son más comunes de lo que uno podría pensar. Así que, con una mezcla de emoción y precaución, decidió que necesitaba la opinión de un experto. Rick llamó a un especialista en arte, un amigo de confianza que había trabajado con él en numerosas ocasiones. La tensión en la tienda era palpable mientras esperaban la llegada del experto. Todos los presentes contenían la respiración, anticipando el veredicto. Cuando el experto finalmente llegó, se acercó al libro con una lupa, examinando cada detalle, la calidad del papel, la firma de Picasso, la técnica utilizada. La espera se sentía interminable, pero finalmente el experto asintió con aprobación. «Son auténticos», dijo, y el corazón de Rick latió más rápido. Este libro podría valer entre $9.500 y $12.500 en una subasta especializada. El vendedor, visiblemente emocionado, pidió $10.000. Rick, siempre el negociador astuto, sabía que necesitaba hacer una oferta que no solo fuera atractiva, sino que también le permitiera obtener un margen de beneficio. «Te ofrezco $5.000 en efectivo ahora mismo», dijo, con una sonrisa que ocultaba su verdadera intención. El vendedor, sorprendido, respondió que no podía aceptar menos de $9.000. La negociación se convirtió en un juego de ajedrez, donde cada movimiento contaba. Rick, con su experiencia, ofreció $5.500. El vendedor, firme en su posición, respondió con $8.000. La tensión aumentaba y Rick sabía que debía cerrar el trato. Finalmente, después de un tira y afloja, Rick ofreció $6.000. El vendedor, tras una pausa dramática, aceptó. La pieza era suya. Con el libro de Picasso en su poder, Rick sintió que había adquirido no solo un objeto de arte, sino un pedazo de historia. Mientras guardaba el libro en su oficina, reflexionó sobre cómo algunas piezas no son solo para vender rápidamente, sino que esperan al comprador perfecto. Este libro, con su rica historia y su conexión con uno de los artistas más influyentes del siglo XX, era un testimonio del poder del arte y la historia. La tienda de empeños Gold and Silver se convirtió en un santuario de tesoros, donde cada objeto tiene una historia que contar. Rick sabía que este libro no solo atraería a coleccionistas de arte, sino también a aquellos que valoran la historia y la cultura. La idea de que una pieza tan significativa podría estar en su tienda lo llenaba de orgullo. Mientras pensaba en la próxima subasta, se imaginaba a sí mismo presentando el libro a un grupo de entusiastas del arte, cada uno ansioso por poseer un fragmento de la historia de Picasso. La emoción de la negociación, la historia detrás de cada objeto y la posibilidad de un gran trato eran lo que hacía que su trabajo fuera tan gratificante. La pierna de dinosaurio. En un episodio que parecía sacado de una película de aventuras, la puerta de la tienda Gold and Silver se abrió de golpe y una mujer entró arrastrando lo que parecía un tronco fosilizado. A medida que se acercaba al mostrador, la realidad se volvía aún más sorprendente. Lo que tenía entre manos era una pierna de Camarasaurus, un dinosaurio que había vagado por la Tierra hace más de 150 millones de años. La tienda se convirtió en un escenario de asombro y curiosidad, y Rick Harrison, siempre listo para una buena historia, se acercó con interés. La mujer, con una mezcla de nostalgia y necesidad, explicó que este fósil había estado en su familia durante generaciones. Su abuelo, un paleontólogo apasionado, había trabajado en excavaciones en Utah en los años 50, donde había descubierto esta pieza excepcional. La historia de la pierna era tan fascinante como su antigüedad. La mujer reveló que, debido a dificultades financieras, necesitaba vender el fósil para financiar la universidad de su hija. La emoción en su voz era palpable, y Rick, siempre el negociador, sintió la presión de hacer una oferta justa. Rick sabía que necesitaba la opinión de un experto en paleontología para confirmar la autenticidad del fósil. Así que, tras una breve conversación, llamó a un especialista que había trabajado con él en el pasado. La espera fue tensa, y todos en la tienda estaban ansiosos por saber si realmente estaban ante una pieza de museo. Cuando el experto finalmente llegó, se acercó al fósil con una mirada de asombro. Examinó la estructura celular, los detalles óseos y la preservación del fósil con atención. «Esto es auténtico y excepcionalmente preservado», dijo el experto, y el corazón de Rick latió con fuerza. El valor estimado del fósil era de aproximadamente $25.000. La mujer, emocionada por la confirmación, pidió $30.000.
Rick, consciente de que necesitaba un comprador específico para poder obtener un buen margen, comenzó a negociar. Entiendo que es una pieza valiosa, pero debo ofrecerte $15,000, dijo, tratando de mantener la calma. La mujer, sorprendida, respondió que no podía aceptar menos de $25,000. La negociación se convirtió en un tira y afloja, donde ambos intentaban encontrar un punto medio. Rick, con su astucia habitual, decidió aumentar su oferta a $18,000. La mujer, aún firme, mencionó que había recibido otras ofertas más altas. La tensión en la tienda era palpable y Rick sabía que debía actuar rápido. Finalmente, después de un intercambio de palabras y miradas, Rick ofreció $18,500. La mujer, tras una pausa que parecía eterna, aceptó. La sonrisa de Rick era contagiosa mientras sellaban el trato. Con la pierna de dinosaurio en su poder, Rick sintió que había adquirido no solo un fósil, sino un pedazo de historia que podría fascinar a coleccionistas y museos por igual. Mientras la pieza era cuidadosamente almacenada, Rick reflexionó sobre la importancia de preservar la historia natural y cómo cada fósil cuenta una historia de un mundo que una vez fue. La tienda de empeños Gold & Silver se convirtió en un lugar donde el pasado cobraba vida y cada objeto tenía el potencial de ser un tesoro invaluable. Rick sabía que la pierna de dinosaurio no solo atraería a paleontólogos, sino también a aquellos que sienten fascinación por la historia de la Tierra. La idea de que una pieza tan significativa podría estar en su tienda lo llenaba de orgullo. Mientras pensaba en la próxima subasta, se imaginaba a sí mismo presentando el fósil a un grupo de entusiastas de la paleontología, cada uno ansioso por poseer un fragmento de la historia de la vida en la Tierra, la emoción de la negociación, la historia detrás de cada objeto y la posibilidad de un gran trato eran lo que hacía que su trabajo fuera tan gratificante. La Fender Stratocaster del 63. Era un día cualquiera en la tienda, y Rick estaba revisando algunas piezas cuando un cliente entró con una guitarra que parecía haber sido tocada por los dioses del rock. Con un aire de orgullo, desplegó una Fender Stratocaster de 1963 sobre el mostrador. La guitarra brillaba con un resplandor que atraía la atención de todos en la tienda. Rick, siempre atento a las oportunidades, se acercó con curiosidad. El cliente, un músico apasionado, explicó que esta guitarra había sido su compañera durante años, pero ahora necesitaba venderla para financiar su próximo álbum. La historia detrás de la guitarra era fascinante. Había estado en manos de varios músicos a lo largo de los años, y cada rasguño y marca contaba una historia de conciertos y jam sessions. Rick sintió que estaba ante una pieza invaluable, que podría atraer a coleccionistas y músicos por igual. Rick examinó la guitarra con cuidado. La calidad de la madera y el sonido eran excepcionales. Sin embargo, en el mundo de las guitarras vintage, la autenticidad es clave. Rick decidió que necesitaba la opinión de un experto en instrumentos musicales para evaluar la guitarra. La espera fue tensa, y todos en la tienda sintieron la anticipación. Cuando el experto llegó, examinó la guitarra con atención, buscando signos de restauración o falsificación. Finalmente, el experto asintió con aprobación. Es auténtica y tiene un gran valor histórico, dijo. Rick sintió que había encontrado un verdadero tesoro. La guitarra podría valer entre $30,000 y $40,000 en el mercado. El cliente, emocionado, pidió $35,000. Rick, siempre el negociador, comenzó su oferta en $25,000. El cliente, sorprendido, respondió que no podía aceptar menos de $30,000. La negociación se convirtió en un juego de estrategia. Rick, consciente de que necesitaba un margen de beneficio, ofreció $28,000. El cliente, aún firme, mencionó que había recibido ofertas más altas. La tensión aumentaba y Rick sabía que debía cerrar el trato. Finalmente, después de un tira y afloja, Rick ofreció $32,000. El cliente, tras una pausa, aceptó. La guitarra era suya. Con la Fender Stratocaster en su poder, Rick sintió que había adquirido una pieza de historia que podría fascinar a músicos y coleccionistas por igual. Mientras guardaba la guitarra en su oficina, reflexionó sobre cómo cada objeto en su tienda tiene una historia que contar y cómo el pasado sigue vivo a través de estas piezas. La tienda de empeños Gold & Silver se convirtió en un lugar donde la música y la historia se entrelazaban, y cada transacción era una nueva aventura. Rick sabía que la guitarra no solo atraería a músicos, sino también a aquellos que sienten fascinación por la historia del rock. La idea de que una pieza tan significativa podría estar en su tienda lo llenaba de orgullo. Mientras pensaba,
En la próxima subasta, se imaginaba a sí mismo presentando la guitarra a un grupo de entusiastas de la música, cada uno ansioso por poseer un fragmento de la historia del rock. La emoción de la negociación, la historia detrás de cada objeto y la posibilidad de un gran trato eran lo que hacía que su trabajo fuera tan gratificante. Además, Rick consideraba la importancia de la música en la cultura. Cada vez que un objeto como este cambiaba de manos, se aseguraba de que su legado continuara. La Fender Stratocaster no solo era un instrumento, era un símbolo de la revolución musical de los años 60 y 70, un recordatorio de los grandes conciertos y de las leyendas que habían tocado con ella. Mientras pensaba en el impacto que tendría en su tienda, Rick se dio cuenta de que su trabajo no solo era comercial, sino también una forma de mantener viva la historia de la música. La guitarra había sido testigo de innumerables momentos, desde ensayos en garajes hasta actuaciones en grandes escenarios. Rick imaginaba a los músicos que habían tocado con ella, sintiendo la energía del público y la emoción de crear música. La idea de que una pieza tan significativa podría estar en su tienda lo llenaba de entusiasmo. Mientras pensaba en 1929, la próxima subasta, se imaginaba a sí mismo presentando la guitarra a un grupo de coleccionistas, cada uno ansioso por poseer un fragmento de la historia musical. Rick sabía que la Fender Stratocaster no solo era un objeto de colección, sino también una herramienta que había inspirado a generaciones de músicos. La emoción de la negociación, la historia detrás de cada objeto y la posibilidad de un gran trato eran lo que hacía que su trabajo fuera tan gratificante. La tienda de empeños Gold and Silver se convirtió en un lugar donde la música y la historia se entrelazaban, y cada transacción era una nueva aventura que celebraba la creatividad y la pasión por la música. La miniatura del Jungle Cruise. Un día soleado, un ex empleado de Disney entró en la tienda con una miniatura que parecía sacada de un cuento de hadas. Con un aire de nostalgia, desplegó una miniatura operativa del barco Jungle Cruise sobre el mostrador. La miniatura, meticulosamente elaborada, capturaba la esencia de la famosa atracción de Disneyland. Rick, siempre intrigado por las historias detrás de los objetos, se acercó con curiosidad. El ex empleado explicó que esta miniatura fue creada como parte de un proyecto especial en los años 90 y que ha estado guardada en su casa desde 1990. Entonces, la historia detrás de la pieza era fascinante. Representaba no solo un símbolo de la magia de Disney, sino también un pedazo de la historia de la cultura pop. Rick sintió que estaba ante una pieza que podría atraer a coleccionistas y fanáticos de Disney por igual. Rick examinó la miniatura con atención. Cada detalle, desde los pasajeros hasta la vegetación, estaba cuidadosamente diseñado. Sin embargo, en el mundo de las colecciones, la autenticidad es crucial. Rick llamó a un experto en memorabilia de Disney para que evaluara la miniatura. La espera fue tensa y todos en la tienda sintieron la anticipación. Cuando el experto llegó, examinó la miniatura con atención, buscando signos de restauración o falsificación. Finalmente, el experto asintió con aprobación. Es auténtica y tiene un gran valor para los coleccionistas, dijo. Rick sintió que había encontrado un verdadero tesoro. La miniatura podría valer entre $5,000 y $7,000 en el mercado. El ex empleado, emocionado, pidió $5,500. Rick, siempre el negociador, comenzó su oferta en $3,500. El vendedor, sorprendido, respondió que no podía aceptar menos de $4,500. La negociación se convirtió en un juego de estrategia. Rick, consciente de que necesitaba un margen de beneficio, ofreció $4,000. El vendedor, aún firme, mencionó que había recibido ofertas más altas. La tensión aumentaba y Rick sabía que debía cerrar el trato. Finalmente, después de un tira y afloja, Rick ofreció $4,300. El vendedor, tras una pausa, aceptó. La miniatura era suya. Con la miniatura del Jungle Cruise en su poder, Rick sintió que había adquirido una pieza de historia que podría fascinar a coleccionistas y fanáticos de Disney por igual. Mientras guardaba la miniatura en su oficina, reflexionó sobre cómo cada objeto en su tienda tiene una historia que contar y cómo el pasado sigue vivo a través de estas piezas. La tienda de empeños Gold and Silver se convirtió en un lugar donde la magia de Disney y la nostalgia se entrelazaban y cada transacción era una nueva aventura. Rick sabía que la miniatura no solo atraería a coleccionistas de memorabilia de Disney, sino también a aquellos que sienten fascinación por la historia de la cultura pop. La idea de que una pieza tan significativa podría estar en su tienda lo llenaba de orgullo. Mientras pensaba en la próxima subasta, se imaginaba a
sí mismo, presentando la miniatura a un grupo de entusiastas de Disney, cada uno ansioso por poseer un fragmento de la historia de la atracción. La emoción de la negociación, la historia detrás de cada objeto y la posibilidad de un gran trato eran lo que hacía que su trabajo fuera tan gratificante. Además, Rick consideraba la importancia de la nostalgia en la cultura popular. Cada vez que un objeto como este cambiaba de manos, se aseguraba de que su legado continuara. La miniatura del Jungle Cruise no solo era un objeto de colección, era un símbolo de la magia de Disney, un recordatorio de los momentos felices que las Tintos y familias habían compartido en el parque. Mientras pensaba en el impacto que tendría en su tienda, Rick se dio cuenta de que su trabajo no solo era comercial, sino también una forma de mantener viva la historia de la cultura pop. La miniatura había sido testigo de innumerables recuerdos, desde risas de niños hasta momentos de asombro al ver la atracción por primera vez. Rick imaginaba a las familias que habían disfrutado de la experiencia del Jungle Cruise, sintiendo la emoción de la aventura y la alegría de estar juntos. La idea de que una pieza tan significativa podría estar en su tienda lo llenaba de entusiasmo. Mientras pensaba en la próxima subasta, se imaginaba a sí mismo presentando la miniatura a un grupo de coleccionistas. Cada uno ansioso por poseer un fragmento de la historia de Disney. Rick sabía que la miniatura del Jungle Cruise no solo era un objeto de colección, sino también un recordatorio de la magia que Disney había traído a la vida de millones de personas. La emoción de la negociación, la historia detrás de cada objeto y la posibilidad de un gran trato eran lo que hacía que su trabajo fuera tan gratificante. La tienda de empeños Gold & Silver se convirtió en un lugar donde la nostalgia y la magia se entrelazaban, y cada transacción era una nueva aventura que celebraba la creatividad y la imaginación. El veterano que cruzó la línea. Era un día cualquiera en la Gold & Silver Pawn Shop, y el ambiente era animado. Los turistas recorrían la tienda, maravillándose con las antigüedades y curiosidades que se exhibían. Sin embargo, la calma se vio interrumpida cuando un hombre entró con una actitud desafiante. Daniel Kahan, un veterano de Vietnam, había llegado con un rifle M1, un arma histórica que había pertenecido a su padre. Desde el principio, su comportamiento fue errático y agresivo, exigiendo hablar directamente con Rick o el viejo man, ignorando a los empleados que estaban allí para ayudarlo. «¡Quiero ver al dueño!», gritó, mientras su mirada se deslizaba por la tienda, buscando a alguien que pudiera satisfacer su demanda. Los empleados, acostumbrados a tratar con todo tipo de clientes, intentaron calmarlo, explicándole que debía esperar como todos los demás. Pero Kahan no estaba dispuesto a aceptar esa respuesta. Su frustración creció y comenzó a gritar obscenidades, creando una escena que alarmó a los turistas que hacían fila fuera del establecimiento. Muchos de ellos con niños pequeños. La situación se volvió tensa. Kahan, que caminaba con un bastón debido a una lesión de guerra, comenzó a amenazar al personal y su comportamiento errático asustó a los clientes. «No tengo tiempo para esto. Quiero hablar con alguien que sepa lo que está haciendo», exclamó, mientras el guardia de seguridad, preocupado por la escalada de la situación, se acercó al mostrador principal. Corey Harrison, que estaba presente durante el incidente, observó con preocupación. El tipo estaba completamente fuera de control con un arma en la mano y aproximadamente 4,000 personas esperando afuera para entrar a la tienda, recordó más tarde. La tensión era palpable y el viejo man, siempre el patriarca vigilante de la operación, decidió intervenir. Con su estilo directo y sin adornos, se acercó a Kahan y le dijo: «Señor, le voy a pedir que baje la voz y se comporte como un adulto. En esta tienda tenemos una regla simple. Si no estamos seguros sobre un objeto, no lo compramos. Y definitivamente no vamos a ser insultados en nuestro propio negocio». La mirada de acero del viejo man dejaba claro que no era una sugerencia. Kahan, al verse confrontado, se sintió aún más frustrado. «Veterano o no, aquí no aceptamos ese tipo de comportamiento», le respondió el viejo man, mientras la tensión en el aire aumentaba. Finalmente, Kahan, furioso, salió de la tienda, murmurando que los Harrison acababan de perder una gran oportunidad. Sin embargo, lo que no entendía era que Rick y su equipo acababan de evitar un gran problema. La situación se complicó aún más cuando Kahan presentó una demanda contra la tienda, alegando que lo habían sometido y arrojado a la acera junto con su rifle y su bastón, dañando ambos en el proceso. Además, afirmaba que durante el altercado, el viejo man le había dicho: «Veterano o no, aquí no aceptamos ese tipo de comportamiento». La versión de Corey, que estaba presente durante el incidente, fue radicalmente diferente. «Tuvimos que proteger a nuestra gente», explicó.
El tipo estaba causando un alboroto que asustaba a nuestros clientes. La situación se volvió tan tensa que el guardia de seguridad tuvo que intervenir, temiendo que la situación se volviera física. El caso nunca llegó a juicio, ya que se llegó a un acuerdo extrajudicial cuyo monto permanece confidencial. Sin embargo, fuentes cercanas a la familia afirman que fue por una cantidad simbólica, muy lejos de los $2,000 solicitados inicialmente. A veces es más barato pagar unos pocos dólares que gastar tiempo y energía en un juicio, incluso cuando tienes la razón, comentó Rick en una entrevista posterior, reflexionando sobre la experiencia. La lección que todos aprendieron fue clara. En el mundo de las antigüedades, la seguridad y el respeto son fundamentales. La tienda implementó nuevas políticas para manejar situaciones difíciles, asegurándose de que todos los empleados estuvieran capacitados para lidiar con clientes problemáticos. La experiencia también llevó a Rick a reflexionar sobre la importancia de mantener la calma en situaciones de alta presión y a valorar la seguridad de su equipo y clientes por encima de todo.